Bueno, y el tema que me asignaron fue cómo evaluar y seguir a un paciente con cirrosis. Voy a dar algunos conceptos en cuanto a la definición. La cirrosis es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Es una alteración histopatológica difusa del hígado caracterizada por pérdida del parénquima hepático, formación de septos fibrosos y nódulos de regeneración estructuralmente anormales, y todo eso lleva a una distorsión de la arquitectura hepática normal y a una alteración de la anatomía de la vascularización hepática y de la microcirculación. Uno sabe que es una enfermedad frecuente en el mundo y la prevalencia es variable de un país a otro dependiendo de factores etiológicos. Y en las últimas cifras, como ustedes pueden ver, existe un incremento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad hepática grasa no alcohólica que ya casi ha superado a las otras etiologías. Dentro de los factores etiológicos están las hepatitis virales por virus B, C y D, el consumo de alcohol, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, las enfermedades metabólicas como la hemocromatosis hereditaria, la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 antitripsina. Otras entidades como la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmune, la inducida por fármacos y en algunos casos en los cuales uno no llega al diagnóstico lo rotula como cirrosis criptogénica y otras causas mucho menos frecuentes. Ahora uno debe saber que la cirrosis hepática también puede ser multifactorial, es decir, más allá de la patología que desencadenó el daño hepático, pueden existir otros factores que lo que hacen es favorecer la progresión de la enfermedad hepática y básicamente uno habla de alcohol, obesidad y síndrome metabólico. Para hacer el diagnóstico, digamos, uno debe armar este rompecabezas y básicamente utiliza el interrogatorio, el examen físico, el laboratorio, los estudios por imágenes, la endoscopía digestiva alta y por último la biopsia hepática. En el interrogatorio es importante los factores de riesgo para enfermedad hepática crónica, como antecedentes de hepatitis, consumo de alcohol, uso de drogas endovenosas o inhalatorias, transfusiones, tatuajes, piercing y viajes previos. Y uno debe saber en el tiempo, digamos, que la cantidad de alcohol que está permitido y que no ejerce daño en el tiempo es más de 20, debe ser menor a 20 gramos día en mujeres y menos de 30 gramos día en hombres, que es lo que está establecido en los últimos consensos. También en el interrogatorio uno debe valorar factores de riesgo para enfermedad hepática crónica, es decir, presencia de enfermedades autoinmunes, historia familiar de enfermedades hepáticas, presencia de síntomas como fatiga, astenia, edemas periféricos, fiebre, pérdida de peso, diarrea, prurito, incremento de la circunferencia abdominal y confusión o trastornos del sueño. A su vez, uno en el examen físico de rutina puede encontrar estigmas de enfermedad hepática crónica o puede surgir a través de un estudio de laboratorio radiológico, en un procedimiento quirúrgico y, digamos, otra de las veces se manifiesta con un episodio de descompensación. Dentro de las manifestaciones clínicas son por todos ustedes conocidas las arañas vasculares, eritema palmar, estrías unguiales, dedos en palillo de tambor, contractura de Dupuytren, ginecomastria, atrofia testicular, distribución feminoide del vello pubiano, hepato y o esplenomegalia, circulación periumbilical en cabeza de medusa, circulación colateral en los flancos de abdomen, ascitis, fetor hepático, ictericia y flapping. Desde el punto de vista clínico uno la separa en lo que es cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Y la cirrosis descompensada es cuando aparece ascitis, hemorragia varicial, encefalopatía hepática o ictericia. Y esta es la historia natural de la hipertensión portal en la cirrosis a partir de la lesión hepática, ya sea por alteraciones de la arquitectura o alteraciones funcionales. Existe aumento de la resistencia intrahepática, eso genera hipertensión portal, con la consecuente vasodilatación esplácnica y sistémica. Eso desencadena hipovolemia efectiva y disminución del volumen sanguíneo central, que lo que hace es activar los sistemas vasoactivos endógenos y con eso se retiene sodio y agua y a su vez aumenta el flujo portal. Y la hipertensión portal desencadena circulación colateral y eso va a favorecer la aparición de varices, el sangrado varicial
y la encefalopatía hepática, y toda la hipovolemia efectiva y disminución del volumen sanguíneo central, con la retención de sodio y agua va a generar ascitis, síndrome hepatorenal, síndrome hepatopulmonar y por último la cardiomiopatía del cirrótico. Existe una nueva entidad que se describió hace un par de años, que es la insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, y la definición, después de varios consensos, es que es un síndrome que aparece en pacientes con hepatopatía crónica, con o sin cirrosis previamente diagnosticada, que se caracteriza por una descompensación hepática aguda que resulta en fallo hepático, ictericia y coagulopatía, y está asociado a uno o más fallos de órganos extrahepáticos. Tiene una elevada mortalidad a corto plazo, a los 28 días es igual o mayor al 15%. Y esta es la diferencia para que lo vean. Algunos la dividen en tipo A, si el paciente tiene enfermedad hepática crónica, en tipo B, si es un cirrótico compensado, y en tipo C, si es un cirrótico descompensado, pero básicamente lo que me interesa mostrarles de la diapositiva es que existen factores precipitantes, que pueden ser las hepatitis virales, el consumo de alcohol, las infecciones, la utilización de fármacos hepatotóxicos, la cirugía, y existen causas en las cuales uno no llega al diagnóstico y las rótulas idiopáticas. Existen criterios diagnósticos para la insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, dependiendo del compromiso de los órganos, de uno o más órganos, y los órganos o sistemas evaluados es el hígado, el riñón, el cerebro, la coagulación, la circulación y el sistema respiratorio. El pronóstico, como les había comentado, dependiendo de si es 1, 2 o 3, fíjense que la mortalidad a los 28 días en el tipo 3 es del 74%. En el laboratorio, en la evaluación de un paciente en el que uno sospecha cirrosis, uno debe solicitar un hemograma completo, tiempo de Quick, RIN, glucemia, función renal, ionograma sérico, proteinograma completo, y profundizando el estudio, ferritina y porcentaje de saturación, los marcadores virales para hepatitis B y hepatitis C, y si uno tiene alta sospecha de que el paciente puede tener una enfermedad autoinmune, solicita los autoanticuerpos, el FAN, el asma, el AMA y el anti-LKM1, y profundizando aún más, si no llega al diagnóstico y sospecha de que puede tener otra enfermedad, la solicitud de ceruloplasmina, cupremia y cupruria, y el dosaje de alfa-1 antitripsina. En los estudios por imágenes para evaluar a estos pacientes, nosotros contamos con la ecografía abdominal y el Doppler del territorio portal, y en algunas circunstancias uno puede llegar a recurrir a la tomografía axial computada o a la resonancia nuclear magnética, y si uno quiere profundizar y sospecha alguna otra enfermedad, puede asociar a la resonancia la realización de una colangioresonancia. Entrando los métodos no invasivos para valorar la fibrosis, dependen de dos enfoques diferentes. Uno es un enfoque biológico basado en la cuantificación de los biomarcadores séricos, y el otro es un enfoque físico basado en la medida de la rigidez hepática. Existen múltiples biomarcadores séricos para evaluar la fibrosis hepática, depende de la patología del paciente. Estos están estandarizados en una guía, algunos están patentados y otros no, pero esos son los que se pueden utilizar como complemento para el diagnóstico del paciente. Y con respecto a la medida de la rigidez hepática, existen varios métodos, pero el más utilizado en la actualidad es la elastografía hepática transicional. Existe el ARFI, la elastografía 2D Shear Wave y la elastografía por resonancia, pero esta última es realmente muy costosa y no está muy disponible. Algunos conceptos básicos sobre nomenclatura: elastografía transicional es el nombre genérico del método diagnóstico y FibroScan es el nombre comercial del equipo que fue desarrollado en Francia. La elastografía hepática transicional mide la dureza hepática cuantificando la fibrosis de manera no invasiva e indolora, evalúa una porción del parénquima hepático 100 veces mayor a la explorada en la biopsia hepática y es sumamente útil en la detección de cirrosis y evaluación de la hipertensión portal. Este es el aparato, cómo funciona. El transductor de ultrasonido está montado sobre un eje vibrador, transmite vibraciones de mediana amplitud y baja frecuencia, genera ondas elásticas que se propagan a través del tejido hepático, y el ultrasonido permite seguir esas ondas y medir la velocidad de propagación y se expresa en kilopascales. Existen varios aparatos, ya los últimos ya son portátiles, como ven ahí en el gráfico.
La interpretación de los resultados, el valor de la elasticidad se correlaciona únicamente con el grado de fibrosis y no con el de actividad inflamatoria ni con el de esteatosis, y la elasticidad o dureza hepática varía entre 2.5 a 75 kilopascales. ¿Cuáles son las limitaciones de la elastografía? Los niveles de aminotransferasa deben ser menores a 5. El índice de masa corporal, ahora disponemos de sonda XL para los pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal, ausencia de colestasis extrahepática, ausencia de fallo cardíaco derecho u otras causas de hígado congestivo, ausencia de consumo excesivo de alcohol y, por último, ascitis. Esta es la guía de interpretación para las diferentes patologías. Entrando ya en otro de los métodos para el diagnóstico, la endoscopía digestiva alta es útil en la detección de varices esófago-gástricas, dado que además de constatar el desarrollo de colaterales portosistémicas, informa acerca del riesgo de sangrado dado por el tamaño varicial y los puntos rojos, y eso es importantísimo para indicar la profilaxis primaria. Algunos han intentado reemplazar a la endoscopía con la elastografía hepática y dicen que cuando el paciente tiene menos de 20 kilopascales y un recuento de plaquetas mayor a 150.000, tienen bajo riesgo de tener varices esofágicas que requieran tratamiento y pueden evitarse de realizar la veda, y uno debería hacer un control anual, y si el valor de rigidez hepática se incrementa o declina el recuento de plaquetas, debe realizarse una veda. Yo creo que la verdad no podemos prescindir de la endoscopía digestiva alta, y si bien existe la idea de que la elastografía hepática transicional pueda desplazar a la veda, yo creo que mejor es tener los dos métodos. Por último, en el diagnóstico, la biopsia hepática, como ustedes saben, es el gold standard. Se puede realizar por vía percutánea, por vía transyugular o quirúrgica. Y la definición anatomopatológica, ustedes saben que la cirrosis puede ser micronodulillar, macronodulillar y mixta. Y lo más importante, y a veces, que es lo que aporta la biopsia hepática, es la etiología de la cirrosis. Cuando uno realiza una biopsia hepática transyugular, también, si tiene disponibilidad, podría realizar una manometría portal, que lo que hace es medir el gradiente de presión venosa hepática, pero la manometría portal es un método invasivo. Son raras las complicaciones, pero puede tener las limitaciones técnicas con el método de medición y la interpretación. Existe muy poca disponibilidad en nuestro medio y el costo es elevado. Y la manometría portal lo que expresa es la presión portal de manera precisa y reproducible en la cirrosis. Ustedes saben que la presión portal normal es de 0 a 5 milímetros de mercurio. De 5 a 10 uno habla de hipertensión portal subclínica. De 10 por encima de 10 ya habla de hipertensión portal clínicamente significativa, y es ahí donde aparecen las complicaciones. El desarrollo de varices, ascitis, sangrado varicial y alto riesgo de hemorragia. Como ustedes saben, la cirrosis hepática ahora nosotros sabemos que es un proceso dinámico, y que sea un proceso dinámico habla de que la enfermedad puede progresar si uno no encuentra y trata el factor desencadenante, o puede revertir. Y entonces se habla de reversibilidad, y eso uno lo ve ahora con los nuevos tratamientos, por ejemplo en los pacientes con hepatitis C, que puede lograr la reversibilidad en muchos pacientes de la fibrosis. Por lo tanto, lo más importante es tratar el factor desencadenante. Esta es la historia natural y la evolución a los 5 años. Fíjense que se divide en 5 estadios: estadio 1 sin varices, estadio 2 con varices, estadio 3 sangrado varicial, estadio 4 primer episodio de descompensación no sangrante, y estadio 5 segundo evento de descompensación. El estadio 1 y 2 forman parte de la cirrosis compensada, el 3, el 4 y el 5 de la cirrosis descompensada, y fíjense que la mortalidad va de 1.5 en el estadio 1 a 88% en el estadio 5. La transición entre cirrosis compensada y descompensada ocurre entre un 7 a 7% por año, y la cirrosis descompensada uno debe saber que es una enfermedad sistémica con difusión multiorgánica. Y habitualmente los pacientes con cirrosis compensada están asintomáticos y tienen una sobrevida media de 12 años, y aquellos pacientes descompensados la sobrevida media es de 2 años. Esta es la nueva teoría, no voy a entrar mucho en detalle, del desarrollo de las complicaciones y fallo de órgano u órganos en pacientes con cirrosis a partir de la hipertensión portal. Se genera traslocación bacteriana, activación de la respuesta inflamatoria innata con liberación de moléculas proinflamatorias, y eso
más allá de lo que puede generar el daño hepático, va a desencadenar vasodilatación arteriolar hisplánica y disfunción cardiovascular con todas las complicaciones que uno ve en los pacientes cirróticos: disfunción adrenal, encefalopatía hepática, disfunción renal y síndrome hepatopulmonar. Para establecer el pronóstico en un paciente con cirrosis hepática, utilizamos dos índices pronósticos. Uno es el Child-Pugh, que los parámetros que utiliza es ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, el RIN y la encefalopatía. Le asigna puntos y establece 3 grados en la clasificación de Child, A, B y C, y eso, fíjense, de acuerdo a los puntos, la sobrevida al año y la sobrevida a los 2 años de estos pacientes. Y el otro índice pronóstico es el MEL, que utiliza una fórmula y los parámetros que valora son bilirrubina, creatinina y RIN. Y en base al índice de MEL, ahí tienen los datos de mortalidad a los 3 meses. Ambas aplicaciones, una las descarga de manera gratuita en el celular, solo coloca los valores y ya tiene los índices pronósticos. Tanto el Child como el MEL los puede calcular en el consultorio. Entrando en el final de la charla, el tratamiento, básicamente, el paciente debe recibir una dieta adecuada, debe tener abstinencia absoluta de alcohol, se deben evitar fármacos con metabolización hepática. Al paciente, por supuesto que uno en la rutina lo estudia y le pide serología para hepatitis A y B, y si da negativa debe vacunar al paciente. Y por supuesto el más importante es el tratamiento específico de la enfermedad de base. Uno en la consulta debe darle mensajes al paciente y al familiar que lo acompaña, y básicamente deben estar atentos a alguna alteración en el ritmo sueño-vigilia, la atención, la conducta y el carácter, a la presencia de hematemesis y o melena, al incremento de la circunferencia abdominal y o edemas periféricos, a la presencia de fiebre o ictericia, coluria y acolia, y el paciente debe consultar en guardia, digamos, para que no llegue tarde y se demore, porque todo eso cambia el pronóstico. Entrando en el seguimiento, el screening para hepatocarcinoma, uno nunca se debe olvidar en esa historia natural que siempre va a estar presente el fantasma del hepatocarcinoma. Por lo tanto, estos pacientes deben ser escreeneados para esta enfermedad. ¿Cuáles son los que deben realizar screening? Pacientes con cirrosis de cualquier etiología, pacientes portadores crónicos de B, independientemente del grado de fibrosis, los pacientes con hepatitis B o C en estadio de fibrosis severa o cirrosis que hayan alcanzado un estado de supresión viral mantenida o sostenida, en el caso del B, o erradicación viral con los nuevos antivirales en el caso del C, deben continuar con el esquema de vigilancia, ya que el riesgo de desarrollar el mismo disminuye en forma significativa, pero no desaparece. El screening uno lo hace con la ecografía abdominal y la alfa-fetoproteína, y la recomendación es hacerla de manera semestral. Con respecto a la vigilancia de las varices esofágicas, aquellos pacientes compensados sin varices esofágicas en la veda de screening y con injuria hepática activa, es decir, uno no resolvió la causa de su enfermedad hepática, uno debe realizar la endoscopía cada 2 años. Los pacientes compensados con varices pequeñas y con injuria hepática activa todos los años. Los pacientes compensados sin varices esofágicas en la veda de screening y con resolución del factor etiológico y que no presentan cofactores, por ejemplo la obesidad, cada 3 años, y pacientes compensados con varices esofágicas pequeñas y con resolución del factor etiológico y no presentan ningún cofactor, cada 2 años. Como conclusiones, bueno, el objetivo nuestro es enlentecer o revertir la progresión de la enfermedad hepática, y vuelvo a hacer hincapié en que uno debe tratar la enfermedad de base que desencadenó la cirrosis. Uno debe prevenir las complicaciones y también prevenir las injurias hepáticas. Y por último, uno debe determinar a aquellos pacientes que tienen criterios para su derivación a un centro de trasplante hepático. Muchas gracias.